Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a viajar a un momento clave, un auténtico punto de inflexión en la historia de la psicología. Hablaremos de un debate intensísimo que cambió por completo las reglas del juego sobre cómo entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Y todo empieza con esta pregunta, que parece sencilla pero tiene muchísima miga. ¿Se puede hacer ciencia de algo como la mente, algo que es invisible, que no se puede tocar ni medir directamente? Esta fue la cuestión que partió en dos a la psicología de sus inicios y que, como veremos, abrió la puerta a un enfoque totalmente revolucionario. Venga, vamos a analizarlo a fondo. Para entender bien toda esta historia, vamos a seguir una ruta con 4 paradas. Primero, veremos qué se pensaba sobre la mente y su función. Después, nos meteremos de lleno en la rebelión conductista, que dijo basta a estudiar lo invisible. Luego, exploraremos las leyes que propusieron para explicar el comportamiento. Y finalmente, veremos cómo la mente volvió a escena a través de los debates internos del propio conductismo. Empezamos por el principio, con la corriente que dominaba el panorama en la psicología norteamericana de la época, el funcionalismo. A ver, para los funcionalistas, la pregunta importante no era ¿de qué está hecha la conciencia?, sino más bien, vale, ¿y la conciencia para qué sirve? El foco se desplazó de la estructura, de los ladrillos de la mente, a su utilidad, a su función. Veían la mente como esa gran herramienta que nos ayuda a adaptarnos y a sobrevivir en nuestro entorno. Y claro, esta forma de pensar no surgió de la nada. Bebía de ideas muy potentes que estaban en el aire en Europa. Por un lado, la teoría de la evolución de Darwin, con su énfasis en la adaptación. Por otro, los estudios de Galton sobre las diferencias entre personas. Y muy importante, la psicología del acto de Brentano. Todo esto junto creó un cóctel de ideas muy poderoso. Esta frase de Brentano es clave para entender el cambio. Lo que viene a decir es que lo importante de la mente no es el pensamiento en sí como una foto fija, sino el acto de pensar, la acción, el proceso. La mente siempre está dirigida hacia algo. O sea, no es una estructura estática, sino un proceso dinámico, como una película. Y aquí es donde estaba su talón de Aquiles, su gran punto débil. Si el método principal para estudiar la mente es que cada uno mire hacia adentro y cuente lo que ve, ¿cómo podemos estar seguros de que eso es objetivo? ¿Cómo se construye una ciencia universal a partir de experiencias que son, por definición, privadas y personales? Complicado, ¿verdad? Pues bien, como respuesta a este problema, surgió una reacción, pero no una reacción cualquiera, no, fue una auténtica revolución científica que lo puso todo patas arriba. Fijaos bien en el contraste que muestra esta tabla, porque es brutal. El conductismo propuso un cambio radical de las reglas del juego. Dijo, vamos a dejarnos de mundos internos e invisibles y vamos a centrarnos en lo único que podemos ver y medir todos, la conducta. El gran protagonista de esta revolución fue John B. Watson. Su argumento era muy directo. Si la psicología quería ser una ciencia seria como la física o la biología, tenía que estudiar algo que se pudiera observar y verificar por cualquiera. Y la conciencia, claro, no cumplía ese requisito. Así que para Watson quedaba fuera de la ciencia. Y la idea más radical de todas, la que de verdad rompió moldes, fue su visión del pensamiento. Para Watson, pensar no era un proceso mental misterioso, no. Era literalmente hablar con uno mismo, de forma tan sutil que solo se movían los músculos de la laringe. O sea, el pensamiento era una conducta física, observable, o al menos potencialmente observable. Se acabó el misterio. Vale, si destronamos a la mente, ¿cómo explicamos por qué aprendemos y nos comportamos como lo hacemos? Pues los conductistas encontraron la respuesta en unos nuevos principios, las leyes del condicionamiento. El primer gran pilar fue el condicionamiento clásico, que seguro que os suena por los famosos experimentos de Pavlov con sus perros. La idea es sencilla. Un estímulo que no significa nada, como el sonido de una campana, puede acabar provocando una respuesta automática, como salivar, si se asocia repetidamente con un estímulo que sí la provoca, como la comida. El aprendizaje, por tanto, era un proceso de asociación casi mecánico. Y el segundo pilar se lo debemos a Thorndike y su ley del efecto, que es la base de lo que luego se conocería como condicionamiento operante. La idea es muy potente. Aprendemos por las consecuencias de nuestros actos. Si una conducta va seguida de algo bueno, un premio, es más probable que la repitamos. Si va seguida de algo malo, un castigo, pues tenderemos a no volver a hacerla. Así de simple y así de poderoso. Así que, resumiendo, para el conductismo, la conducta es el resultado de dos cosas: los estímulos del ambiente y nuestra historia personal de premios y castigos. Conociendo eso, se podía predecir y controlar el comportamiento. La mente era una especie de caja negra que no aportaba nada a la explicación científica. Pero claro, la historia nunca es tan sencilla. La revolución no se zanjó ahí.
Muy pronto, dentro del propio movimiento conductista, empezaron a surgir preguntas incómodas sobre lo que de verdad estaba pasando dentro del organismo. Y esta fue la pregunta del millón. ¿Qué pasa en ese espacio intermedio entre que recibimos un estímulo y emitimos una respuesta? Esta pregunta volvió a abrir poco a poco esa caja negra que se había cerrado y dio lugar a una controversia larguísima que marcó el futuro de la psicología. Y esta tabla resume perfectamente el debate central que surgió. Ojo aquí, porque esta distinción es fundamental. Por un lado teníamos a Hull, que defendía que lo que hay dentro son más cadenas de estímulo-respuesta, como si fuéramos autómatas. Pero por otro lado estaba Tolman, que decía que no, que lo que hacemos es crear un mapa cognitivo, una representación mental flexible de nuestro entorno. No aprendemos hábitos rígidos, aprendemos el plano del laberinto. Y por si el debate no fuera suficiente, llegó B.F. Skinner y adoptó una postura todavía más dura, el conductismo radical. Skinner decía que todos esos conceptos como los mapas cognitivos de Tolman eran ficciones, inventos innecesarios. Para él, lo único que importaba era el análisis funcional de la conducta. Ver qué variables del ambiente controlan qué conductas. No hacía falta mirar dentro de la caja para nada, en absoluto. Pero la realidad experimental es muy tozuda. Empezaron a aparecer las primeras grietas en el edificio conductista más radical. Experimentos como los de los Kendler mostraron que, sobre todo en humanos, el aprendizaje no era tan directo. La evidencia sugería que sí, que algo pasaba dentro, que había un proceso mediador interno que era crucial para explicar cómo aprendemos. Y así llegamos a los años 50 y 60. El panorama era fascinante. Las grandes teorías omnipotentes empezaban a hacer aguas. Y poco a poco, incluso desde dentro del conductismo, se empezaban a reintroducir conceptos que sonaban mucho a mente. Se estaba cociendo la siguiente gran revolución, la cognitiva. Y esta es la gran paradoja final, y es una idea muy potente. Al forzar a la psicología a ser rigurosa, a usar métodos objetivos y experimentales para estudiar la conducta, el conductismo, sin pretenderlo, le dio las herramientas que necesitaba para, por fin, poder estudiar la mente de forma científica. Creó las armas que permitirían a la mente volver a escena, pero esta vez con el rigor y la objetividad que el funcionalismo nunca pudo darle.